de luz, ¿no?, sobre las claves de estas cuentas, y lo hacemos hoy con la ayuda de Pablo García. Muy buenas tardes, Pablo, ¿cómo andamos? Bueno, si te parece, empezamos por Estados Unidos. Continúan las ganancias. Hemos visto un poquito más de dudas al principio, sobre todo en el Nasdaq, y en un día en que, bueno, como mencionábamos antes, miramos a títulos como Coca-Cola, como Netflix, como Verizon. ¿Cómo has visto este inicio de jornada? Bueno, la verdad es que muy satisfecho, porque es verdad que el verano está haciendo honor a esta época estival en la que siempre hay algo más de volatilidad, hay algo menos de volumen y hay mucha intensidad de resultados. Haciendo un paréntesis en los resultados, los bonos ya venían anunciando que las cosas estaban cambiando con las caídas de las rentabilidades a largo plazo. Lo estamos viendo en el T-Bond, pero lo estamos viendo también en el Bund alemán. Y en cuanto a los resultados, la variante Delta, la volatilidad, el paso del growth al value, pues todo se está confirmando en cierta medida, pero los mercados están reaccionando muy positivamente. Ha comentado algunos resultados. En Estados Unidos, la verdad es que los resultados están siendo muy satisfactorios. Lo único, los inversores tienen que entender que hace tan solo 3-4 sesiones hemos marcado de nuevo los máximos de los 3 grandes índices norteamericanos. ¿Eso qué significa? Que al final el mercado cotiza los resultados si son mejores o peores de lo previsto y no tanto si son buenos o malos. Estamos viendo una buena factura de resultados que en muchos casos no está sorprendiendo al mercado, y por eso pues la tibieza en algún caso de alguna recepción, como ha sido el sector bancario, que ha sido el primero en publicar. Pero hoy hemos visto los resultados, por ejemplo, de Coca-Cola, que son muy satisfactorios. Netflix, como viene a ser habitual, nos da una de cal y una de arena, unos resultados algo mejores de lo previsto, pero las previsiones de nuevas suscripciones para el trimestre siguiente pues desalentan a un consenso que está muy activo, muy positivo, ¿no? Con las suscripciones, con la llegada de los videojuegos que no van a tener un coste en el servicio de suscripción. Pero como comentábamos, los resultados están siendo bastante satisfactorios y desde luego no está habiendo demasiadas sorpresas en Europa, en Estados Unidos, algo más de sorpresas en Europa. Pablo, bueno, por citar algunos de esos resultados, como bien indicas, en el caso de Netflix quizás no se está descontando tanto la apuesta por ese mercado de videojuegos, sino más bien si los resultados han sido o no, o han ido en línea con lo esperado. Hemos visto cómo ha decepcionado en cuanto a ese crecimiento de suscriptores. Estamos viendo cómo se está desacelerando ese crecimiento, también en medio de una eliminación, ¿no?, de las restricciones que al final fueron un gran impulso el año pasado para la líder del streaming. Así que, a pesar de esa diversificación de negocio, entendemos que quizás el mercado no está mirando tanto a ello. Y luego, por otro lado, Coca-Cola, que ya la semana pasada comentábamos los resultados de Pepsi y cómo Pepsi con esos resultados está impulsando también a Coca-Cola. Estamos viendo cómo está ahora mismo viviendo más o menos algo muy similar. En medio de esa reapertura económica, Coca-Cola también se está beneficiando de la demanda, lo estamos viendo y reflejado en el mercado. Por comentar estas dos un poquito más en profundidad, ¿por qué el mercado está descuidando un poquito más esa apuesta por los videojuegos por parte de Netflix, y qué es lo que está descontando de cara a Coca-Cola, que va a ir a más esa tendencia? Bueno, yo creo que para empezar con Netflix, después iremos con Coca-Cola, también con los resultados de la semana pasada de PepsiCo. En el caso de Netflix, yo creo que el mercado entiende que la competencia está siendo más fuerte, por supuesto Disney Plus o HBO. Entonces, bueno, es que el número de suscriptores, lo que llaman el Streaming Pay Net Change, se espera para el trimestre siguiente de 5,86 millones y la compañía tan solo espera 3,5. Es decir, que como decía, el segundo trimestre anda unas buenas cifras, incluso algo mayores a lo previsto, más 1,54, pero se esperaba 1,12. Entonces, es decir, este es el juego. Yo creo que las cifras de pasar más 1,54 a más 3,50 son enormes, son fantásticas, pero desalentan porque el consenso estaba esperando que el tema de los videojuegos pudiera ser un punch, sobre todo porque no va a tener un coste suplementario. Y a nivel de BPA también queda un poquito por debajo de lo que se esperaba, no tanto así en los márgenes, que el 25,2% que han presentado bastante saludable, las ventas 7,34 billón dólares también han estado bien, y un poquito no, bastante peor en free cash flow, que ha quedado negativo, 175 millones cuando se esperaban 408,6. Como ves, son unas noticias muy mixtas que han hecho que las acciones pues reculen, ¿no? Y de hecho Nasdaq Market ya estaba apuntando. En el caso de Coca-Cola, no es sorprendente porque ya veíamos a PepsiCo publicando bien, incluso el pricing power que están teniendo de cara a trasladar al producto final la subida, o repercuten los precios de las subidas de las soft commodities, ¿no? Que eso es una realidad que algunas compañías no están
pudiendo con ese pricing power trasladar. En el caso de Coca-Cola, yo creo que lo más representativo es que la subida de guías que ha hecho tanto en crecimiento orgánico de ventas para el conjunto del ejercicio al más 12, más 14%, con un consenso esperando 11,4%, y a nivel de BPA comparable, más 13, más 15%, más 12%, habla el consenso, pues ahí está un poco el éxito de la compañía de bebidas refrescantes, pero también de alimentación, con unas ventas que han superado claramente nuestras expectativas y con un crecimiento orgánico del más 37% en el segundo trimestre, con lo cual la verdad es que las cifras son claramente muy positivas de Coca-Cola. Por recoger una noticia de ayer, Pablo, pero que se sigue analizando hoy, no sé si tú estuviste siguiendo ese lanzamiento de Blue Origin y de Jeff Bezos, pero sí que dentro del análisis, ¿no?, que se está haciendo hoy, hasta qué punto puede afectar, ¿no?, algo así, ¿no? Lo que estamos viendo, lo vimos con Virgin, lo hemos visto con Blue Origin, van a seguir haciendo esos viajes turísticos espaciales. No sé hasta qué punto puede esto impactar o no a industrias como las aerolíneas, etcétera. No sé, ¿cómo interpretas tú, ¿no? ¿Qué supone esto al final? Bueno, como dirían, largo me lo fía Sancho. Es decir, los viajes, aunque sean muy espectaculares, son viajes para gente con muchísimo dinero. Aquí en la Costa Sur sí que seguro que hay alguno que se apunta a un viaje de ese tipo, pero no tienen un impacto porque hasta que no se haga en masa no tendremos un impacto en las cifras de ese tipo de compañías galácticas, y no hablo del Madrid. Con lo cual yo creo que no tiene un impacto, es más algo novedoso, es una guerra entre dos egos y dos grandes empresarios, pero no creo que eso vaya a tener un impacto. Yo creo que las compañías de turismo, aerolíneas, compañías de gestión aeroportuaria están mucho más preocupadas de la variante Delta, de que este verano no está del todo ganado y que las cifras de 2019 no se van a recuperar como mínimo finales del 2022 o principios de 2023. Y si vamos a ir al espacio en masa, yo creo que eso va a tardar mucho y espero, crucemos los dedos, que podamos verlo vosotras y yo. Pablo, ya yendo a España con ese pistoletazo de salida de los resultados empresariales por parte de Iberdrola, bueno, tendremos ya mañana los de Bankinter, iniciando ya también con los del sector bancario. En el caso de Iberdrola hemos visto un beneficio neto que ha caído un 18%, debido en cierta forma por el alza fiscal, perjudicado por Reino Unido. ¿Qué debemos vigilar, sobre todo en las cuentas de Iberdrola y en la trayectoria futura de la compañía? Bueno, quitando efectivamente ese plano en Reino Unido que comentas, de hecho la acogida del mercado estaba comprobando, está subiendo un 0,44%. Tanto las cifras del segundo trimestre como las del primer trimestre la hemos visto ligeramente algo mejores a nivel de impacto positivo en ventas de 8.666 millones de euros, algo por arriba de nuestras estimaciones, pero muy en línea a nivel operativo. El EBITDA 2,63 billones ha quedado muy en línea con lo que esperábamos, y en el caso del beneficio neto se desvirtúa por lo que comentábamos. Entonces, bueno, he estado viendo quizá también interesante el tema del dividendo, que crece un 5,5%, el tema de reafirmar las guías anuales, y ya sabemos que Iberdrola ha estado muy impactada, sobre todo por el plano ESG, para muchos inversores que, bueno, pues el tema del governance cada vez lo tienen más en el top de sus motivaciones de decisión de inversión, y han penalizado a la compañía española, entre otras, ¿no? Por lo tanto, los resultados yo creo que son de una factura razonable para el entorno actual y que confirman nuestra posición, que aunque el momentum es muy negativo, la valoración de Iberdrola está en torno a 13,3 euros por acción. No sé si has podido también echar un vistazo a ese resultado de Línea Directa, que bueno, eran las primeras cuentas como cotizada. ¿Qué te han parecido? Bien, hemos visto que sobre todo que el beneficio neto 58,2 millones de euros no ha estado del todo mal, menos 1,2%. El sector asegurador, y en el caso de los seguros de no vida, es verdad que han tenido un impacto positivo por los confinamientos, porque hay menos accidentes y los ratios combinados son siempre mejores, que desde luego la parte de no vida, que han tenido un comportamiento más complejo por los resultados financieros, con las tires cayendo de los bonos, unas rentabilidades paupérrimas, ¿no? El sector asegurador, desde luego, es, si no recuerdo mal, el tercer peor sector, yo creo que no me equivoco, el tercer peor sector del stock 600, con lo cual ni Línea Directa ni la mayoría de las aseguradoras las estamos recomendando, después de que por debajo del sector utilities y de las petroleras, que no lo están haciendo bien, es el tercer peor sector. Por lo tanto, hasta que las tires no mejoren, sobre todo para la parte de vida, es mucho más complejo. De todas formas, la calidad de los resultados no ha estado del todo mal de Línea Directa.
Y ya por cerrar, Pablo, sé que también hoy estábamos viendo los mensajes que ha lanzado Daimler. Prestamos mucha atención al sector de la automoción, sobre todo en medio de esta crisis global de chips semiconductores. Ha vuelto Daimler a hacer mención a ella, diciendo que esta escasez va a hacer mella en sus cuentas para la segunda mitad de 2021. Ya estamos viendo cómo ya está teniendo un impacto negativo. Aún así ha dejado sin cambios las perspectivas de margen de beneficio. Ha incrementado sus ventas más de un 50% en Europa, que es su segundo mercado más importante después de China. ¿Qué podemos decir de la compañía en concreto y del sector en general en ese contexto de crisis? Pues fíjate, Marta, ha sido uno de los casos más claros de la volatilidad que comentábamos al principio. Estaba cayendo un 3,2% en la apertura y ahora sube un 1,4%. Estamos hablando casi un 5% de dispersión, ¿no? Es una barbaridad. Daimler ya había además publicado las cifras preliminares y, sin embargo, la verdad es que nos ha traído algunas sorpresas, sobre todo porque ha recortado la previsión anual de ventas de coches de Mercedes-Benz debido a la escasez de microchips. La verdad es que eso, dicho así, no sorprende mucho. Pero la compañía había comentado que, bueno, se trasladaría más al segundo semestre y que intentarían hacer pues esa gradual normalización, etcétera. La verdad es que claramente ha dicho que no va a ser capaz y eso a mí me preocupa enormemente y está detrás del underperformance que ha habido el sector auto a un mes vista, que ha caído con muchísima fuerza, en torno al 7-8%. Daimler es una de las opciones mejores, ¿no? Además con un beneficio neto que queda en 3,7 billón euros y además con el listado de Daimler Truck, de la división de camiones, que ha comentado que sigue su camino, ¿no? Además, el free cash flow ha sido positivo y además, bueno, pues es cierto que comentan que 2020 fue un año complicado y 2021 en el free cash flow de operaciones industriales posiblemente quede incluso ligeramente por debajo del 2020, con lo cual lo que nos está diciendo Daimler es que el segundo semestre va a ser peor que el primero, lo cual choca con la recuperación económica importante que estamos esperando para una economía que no olvidemos y siempre lo repetimos en Negocios Televisión, cuarto trimestre y primer trimestre estamos en recesión técnica y es precisamente en Europa ahora, con mucho retraso respecto a Estados Unidos, que genera mucho crecimiento y también mucha inflación, el 5,4%, en Europa empezamos a crecer y estamos generando un poquito de inflación. El sector auto, la verdad es que es uno de los sectores que yo tendría en cuarentena, nunca mejor dicho, o en confinamiento hasta que no se aclare qué va a pasar con esa escasez de chips que afecta a todo, afecta a márgenes, afecta a cadenas de montaje, de suministro, de distribución, de ventas y creo que las compañías ya están empezando a ser, yo creo, más transparentes con ese mensaje de cautela de cara al segundo semestre. Bueno, pues anotada queda esa revisión, ¿no? Esa evaluación sobre el sector del automóvil. Pablo García, como siempre, muchísimas gracias. Buenas tardes. Un placer. Buenas tardes.